Buenos días, vamos a hacer presentación de la etapa número 5, evaluación de proyecto del curso Tratamiento de Imágenes. Este informe es elaborado por los compañeros Carlos Mario Restrepo, Jorge Andrés Dávila, Jessy Andrés Higuita, José Gilberto Rodríguez y quien les habla Arley Felipe Escudero. Hacemos parte del grupo número 7 a cargo de la tutora Paola Andrea Mateus. Vamos a ver en el desarrollo del curso cuáles fueron las diferentes fases. Se inició con la fase número 1, donde hicimos la conceptualización de los presaberes, donde miramos qué era el procesamiento de imágenes, identificación de características, implementación del clasificador y análisis estadístico de resultados. Todo esto llegó a un diagrama de flujo que sería el desarrollo de todas las fases que se iban a intervenir durante el curso. Y también hicimos un acercamiento a la herramienta de MATLAB para ejecutar diferentes códigos básicos en los procesos básicos del tratamiento de imágenes, como pasar la imagen a escala de grises, blanco y negro, sacar el histograma, contemplar la imagen en colores de RGB y de ahí pasar a la fase número 2. Ya en la fase número 2 exploramos las técnicas de detección de bordes, la binarización y filtrado para la segmentación de los objetos de interés. En este caso nos dieron una imagen de interés para realizar este procesamiento. Entonces inicialmente hicimos en el desarrollo la relación de los parámetros de NumPixel y umbral, que ambos van de la mano y se complementan. Aquí vemos en la imagen el comportamiento de la imagen pasando de un numpixel al valor de numpixel al valor de umbral. Ya se exploró también con la implementación de diferentes filtros como el de sal y pimienta y el gaussiano. Aquí están las dos imágenes con esos filtros. Pasamos a hacer la detección de borde Sobel y Cani. Entonces aquí vemos la diferencia entre borde Sobel y borde Cani. Y después de tener los bordes Sobel y Cani, llegamos a los conceptos de erosión, dilatación y relleno de huecos sobre la detección de estos bordes. Entonces aquí vemos cómo fue el procesamiento de estos conceptos sobre los bordes Sobel y Cani. Para esto también se implementó código, donde ya habíamos definido el valor de numpixels y umbral para poder empezar a hacer el procesamiento. De ahí pasamos a la fase número 3. Ya en la fase número 3 se contextualiza la definición y lo que hace un clasificador. Se realiza la diferencia entre clasificadores por SVM y por umbral o perceptrón. Se pone en desarrollo dos dinámicas de imágenes, una como una base de datos de entrenamiento y otra como una base de datos de prueba, para evaluar dichos comportamientos de las imágenes de estudio. Se realiza un análisis de características para determinar las tablas de valores y ejecutar tanto la máquina SVM como el código de perceptron destinado al último elemento. O el dígito que entrábamos a evaluar, que eran ceros o 2. Y se hace un comparativo de cuadros entre ambos clasificadores y sus resultados. Entonces aquí tenemos como ejemplo el código del perceptron, que fue diseñado por medio de un código con un bucle for, if, else. La tabla de valores y el resultado que nos arrojó desde MATLAB cuando ingresamos los valores respectivos. Esa fue la fase 3. Y en la fase 4 hicimos el análisis estadístico de resultados, donde se definen los conceptos como evaluaciones cuantitativas y cualitativas, los estados de verdadero negativo, verdadero positivo, falso positivo, por periodo y el comportamiento de la curva de ROC.
Se evalúan los resultados obtenidos de las máquinas SVM y Perceptron anteriormente ejecutadas en la fase 3 para las bases de datos de prueba. Y se realizan los cálculos para sensibilidad, especificidad, exactitud y precisión. Se obtiene la curva de ROC de ambas máquinas y se determina cuál tiene un porcentaje o probabilidad de confiabilidad según el comportamiento del tratamiento y el estudio realizado sobre esas bases de datos. Entonces aquí tenemos básicamente el comportamiento en la tabla con el análisis de resultados. Vemos aquí los estados. Tenemos la clasificación SVM, clasificación experto, que esa la dábamos nosotros los estudiantes. La tabla con las diferentes ecuaciones para determinar la precisión y la exactitud. Y la curva de ROC que nos determinaba la precisión y la confiabilidad que podía tener los resultados de estos clasificadores. Tratamiento de imágenes. El proyecto de procesamiento de imágenes consiste en el desarrollo de un sistema de detección de placas por medio de las cámaras de tránsito. El objetivo es detectar los vehículos con placas terminadas en 0 y 2 para así dar cumplimiento al pico y placa establecido por la Secretaría de Movilidad y realizar los correctivos respectivos a los infractores. Para realizar este proceso se dispone del procesamiento digital de imágenes basado en determinar una serie de características y patrones para así determinar y evaluar en el último dígito el elemento que es clave para el cumplimiento de dicho sistema de procesamiento y aplicar algunos conceptos de análisis y evaluación del mismo para determinar la efectividad del sistema. Procesamiento, código y resultados de la última base de datos para realizar la etapa número 5. Entonces, en la segmentación y procesamiento tenemos la definición del valor de numpixel y umbral. En este lo realizamos con 3.45 de numpixel y 0.47 de umbral. Entonces aquí tenemos el procesamiento inicial de la imagen. Pasamos al proceso de clasificación, donde tenemos el código. Y aquí se clasifican las imágenes dependiendo el último dígito de la placa 0 y 2. Para este proceso se extrapola en el código el último elemento de cada una de las placas y por medio de características definidas en la imagen como los centroides en X, en Y la circularidad, podemos determinar con valores binarios a qué hace referencia dicho elemento, definiendo como placas terminadas en 0 que tomarán los valores de 1 y placas terminadas en 2 tomarán valores de 0. Este es el tema de binarización. Seguimos con el proceso de clasificación. Entonces tenemos los datos, la base de datos de entrenamiento, donde tenemos 10 imágenes, procesamiento de las 10 imágenes, sacando el último elemento para así evaluarlo, donde tenemos los valores de centroide en X, centroide en Y la circularidad respectivamente. Hacemos lo mismo, el proceso de clasificación para la base de datos de prueba. Aquí ya no tenemos 10 imágenes, sino 14 imágenes, donde tuvimos novedad en 2 imágenes, en esta y en esta, en la que tenemos dos elementos, que es el 62, y en la otra que tenemos tres elementos, que es el 850. En la de 62 no se tuvo problemas porque los valores determinados de centroide y de circularidad cumplieron con el límite para determinar el último dígito, mientras que en la placa que detectó los 3 últimos elementos sí tuvimos problema en la máquina SVM. Entonces aquí podemos ver la tabla de resultados. Como les decía, la última imagen, en la imagen 14, tuvimos ese problema porque detectó esos 3 elementos. Aquí está señalado. En el programa de MATLAB pues sacamos
los valores a ver cuál era el resultado y efectivamente pues tenemos un error en esa imagen 14 porque no nos coincide. Se probaron varios valores de umbral y numpixel para mirar a ver cuál se aproximaba más o cuál podía dar respecto a esa imagen, pero nos dimos cuenta que por el tema del color, la gama del color y la resolución y los píxeles que tiene la imagen, no se puede acomodar a los numpixel y umbral que se habían evaluado en las demás imágenes. Entonces esto es el único error que entra para trabajar en la probabilidad que podamos obtener en los resultados. Resultados de Perceptron de base de datos de prueba. Entonces acá tenemos el ciclo for. Vemos acá que nos da los valores y el resultado nos dan acorde como tenemos las imágenes y como queríamos que nos diera. Aquí el clasificador SVM de la base de datos de prueba, vamos en el análisis de resultados, tenemos el código de MATLAB, tenemos la tabla con los valores de clasificador SVM que teníamos acá el error, en la última imagen teníamos el error, en clasificación experto que la damos nosotros, la columna de estados, donde vamos a tener 6 verdaderos positivos, 7 verdaderos negativos, 0 falsos negativos y uno solo como falso positivo, que fue la imagen número 14. Tenemos el valor de especificidad -1, que es 0,125, donde vemos que la línea azul en la curva de ROC se marca en ese punto, pero dentro de los parámetros y la probabilidad es una máquina que cumple porque no baja por debajo del 70% de efectividad. Y asimismo hacemos el análisis de resultados del clasificador de Perceptron desde la base de datos de prueba, donde acá obtenemos 7 verdaderos negativos, 7 verdaderos positivos, esto asociado a las placas 0 y 2, donde tenemos una especificidad de 0, lo que quiere decir que tenemos un clasificador de Perceptron con una eficiencia del 100%. Esto es lo que nos determina aquí la curva de ROC. No se alcanza a ver, pero sobre el eje Y y el eje X superior se comparten ambas líneas. Y en las conclusiones tenemos, en el procesamiento de las bases de datos de entrenamiento no se tuvo inconveniente alguno en ninguno de los clasificadores, sin embargo, en la base de datos de prueba se presenta un error con una de las imágenes al determinar el resultado del clasificador SVM, que fue lo que expusimos anteriormente. Después de realizar algunos cambios y variación de los parámetros de umbral y numpixel, nos damos cuenta que tanto la gama de color como la resolución de la imagen es mucho más baja que las demás. Por eso la afectación del resultado en dicha imagen. Y también concluimos que se pueden realizar una mejora en el clasificador SVM mirando otro tipo de características que pueden entrar a configurar. Sin embargo, según los resultados obtenidos en las evaluaciones y curvas de ROC, son clasificadores altamente confiables ya que están por encima del 90% de efectividad.